Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Pedro Guerrero por estar con nosotros y a Diputación de Málaga por hacer esta formación tan interesante sobre infraestructura verde. Y bueno, espero que sea una tarde beneficiosa para todos. Os voy a presentar brevemente a Pedro Guerrero, que, que es de, bueno, eh, es biólogo. Tengo aquí tu currículum, Pedro, el último que me mandaste. Eh, en la actualidad está en la Cátedra de Cambio Climático y es investigador, hace tareas de investigación en el marco de tecnología, captación, transporte, uso y almacenamiento de CO2, además de tareas de gestión de observatorio de CO2, indicadores de cambio climático, bases de datos, IPCC, etcétera, ¿no? También ha estado trabajando en temas de ingeniería y medio ambiente como director de proyectos en trabajos de gestión y administración de empresas, gestionar y comercializar los servicios de la empresa, relaciones con clientes, etcétera. Bueno, Pedro Guerrero, en definitiva, por definirlo de forma breve, pues es un investigador que está en la Universidad de Málaga y tiene muchos conocimientos y a pesar de su corta edad en infraestructura verde urbana. Es una persona con experiencia en estos temas y bueno, la verdad es que comunica muy bien también y creo que nos va a hablar de competencia y multidisciplinaridad en la infraestructura verde urbana con muchos conceptos importantes, interesantes y además ejemplos prácticos y creo que es un ponente excepcional para esta temática. Así que bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que sea muy interesante para vosotros la conferencia y al final, como sabéis, podéis hacer preguntas a través del chat o bien utilizando el micrófono y haciéndola directamente a Pedro. Así que sin más, pues Pedro, tienes la palabra y muchas gracias a todos de nuevo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Aurora, como siempre. Muchas gracias a Anja por su labor divulgativa y por su manera de organizar las cosas y llevar estos temas tan ah, abriendo el abanico tanto y llegando a tantos sitios. Y muchas gracias Diputación de Málaga igualmente. Bueno, yo actualmente trabajo como investigador y como secretario en la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, que está alojada directamente en el Departamento de Botánica de la universidad, bueno, en el Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, en el área de botánica. Y también estoy realizando actualmente doctorado con la Escuela de Arquitectura en temas de bioclimatismo y planificación territorial, em, planificación de áreas verde urbanas, infraestructura verde urbana. Y bueno, ahora veremos bueno, que la infraestructura verde urbana abarca tantas cosas bueno, es tan importante en planificación territorial bueno, yo creo que veremos cosas interesantes y sobre todo temas muy actuales en los que me estoy involucrado y durante todo el recorrido de la presentación os iré haciendo, bueno, pues referencias y menciones a situaciones actuales en las que estamos trabajando, tanto desde la cátedra como desde la universidad propiamente dicha. Bueno, cuando me dijo Aurora, infraestructura verde urbana, competencias y multidisciplinaridad, bueno, la verdad es que lo que se me vino a la cabeza, digo, bueno, nos vamos a pisar a lo mejor en ver las píldoras, ¿no? Pero, porque claro, todos tenemos el mismo concepto de la multidisciplinaridad, de la competencia. Yo creo que
a día de hoy, en definir esas competencias y esa multidisciplinaridad es tan heterogéneo. Al final, eh, todo, o sea, digamos, hay tantos actores. Nosotros trabajamos desde ayuntamiento, pasando por universidad, pasando por empresas privadas, por arquitectos directamente. Al final todos tienen tantísima importancia, en tantísimo mando, y los profesionales consultores tienen tanta importancia igualmente que las administraciones, que al final el cómputo de todo y esa multidisciplinaridad que creo que es algo que en los últimos años está creciendo de manera exponencial. ¿Quién iba a decir que yo, que soy ambientólogo, no biólogo, que no soy biólogo, has dicho que soy biólogo, Aurora? Pero Perdón, perdón, perdón. no tengo nada en contra de los biólogos, o sea que me No, 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 encanta. no, es verdad. Es que como Sí. se me ha ido porque estás bueno, como trabajas con Enrique Salvo mucho, Ah, ¿sabes? En botánica y eso, pues nada, perdón. Así, pues yo ahora, siendo ambientólogo y después de 12 13 años en la consultoría ambiental y trabajando con empresas, verme ahora trabajando con tantos arquitectos y tantos urbanistas, y que a los ambientólogos que estamos involucrados en el departamento y en el grupo de investigación que tenemos se nos escuche tanto a día de hoy, y la infraestructura verde urbana y la planificación territorial de zonificación verde, bioclimatismo, ha cogido tanta importancia en absolutamente todos los planes de desarrollo urbanístico, que bueno, ahora mismo está en un momento súper emocionante, porque es que estamos siendo escuchados, ¿no? Algo que antes pues era difícil. Y bueno, yo os iré haciendo una introducción a, bueno, cómo está la situación a día de hoy. Creo que ya habéis visto mucho sobre normativa, ya vi la píldora de la compañera, y bueno, yo he pasado por encima, iremos pasando por encima, iremos viendo casos, os enseñaré en última instancia lo que hacemos en la universidad y cómo desde el principio cogemos un proyecto, ya sea una ciudad o una zona importante de la ciudad, y cómo trabajamos desde el principio pues, para seleccionar y para planificar esa infraestructura verde urbana. Y bueno, espero que os guste, y después os dejaré mi correo para que me preguntéis cualquier cosa, estaré siempre a vuestra disponibilidad. Eh, bueno. Creo que esto ya lo habréis visto, pero bueno, esto es la definición de infraestructura verde urbana. Si vamos a hablar de ella, no puedo empezar de otra forma que leyendo esa definición. La Comisión Europea en 2014 la definió de una manera que, bueno, no cierra puertas, ¿no? Red de áreas naturales planificadas estratégicamente y administradas como bosques y humedales, y otros espacios abiertos que conservan o mejoran los valores y funciones de los ecosistemas y proporcionan beneficios asociados a las poblaciones humanas. ¿Y ahora esto qué es? ¿Qué abarca esta definición? Bueno, pues yo creo que no se cierra ninguna puerta. Abarca desde el arbolado urbano lineal hasta una infraestructura gris que naturalizamos, hasta un humedal periurbano, un ecosistema costero que da un servicio ecosistémico a la ciudad, o aquí en Málaga, el Parque Natural Monte de Málaga. O sea, que al final nos da un servicio ecosistémico y unos beneficios a la población humana. Al final es complejo, porque lo que se intenta es conectar ecosistemas que al final den un servicio ecosistémico lógico, recuperando la biodiversidad en todos los sentidos. Bueno, esta foto que os he puesto ahí, el otro día fuimos a Barcelona a un congreso sobre bioclimatismo, y se habló mucho pues, en Barcelona sobre las infraestructuras verdes, y bueno, esto que al final intentar que el suelo y esa isla de calor urbana en las redes de tranvías pues eran llamas muy importantes de estas islas de calor, pues están intentando enfriar mediante estas cubiertas vegetales. Lo pongo como ejemplo porque al final todo suma. Y bueno, los objetivos principales de... Perdón, es que estoy todo el tiempo viendo ahí, le doy a admitir sin querer a la gente. Eh, los objetivos. Al final los objetivos son tener una ciudad más confortable, una ciudad más amable, combatir con ese problema de islas de calor urbano,
Y al final, el fomento de las islas de las islas, de la infraestructura verde urbana, pues significa que si nosotros a día de hoy el 60% de la población mundial vive en ciudades y de aquí a 2100 está planificado que el 90% de la población mundial vivirá en ciudades o en grandes ciudades, esas ciudades las tenemos que planificar desde ahora mismo, desde ya, desde hace ya tiempo, a una ciudad que se corresponda esa infraestructura gris y que vaya asociada siempre a una infraestructura verde. La infraestructura verde debe estar y debe estar siempre presente en cada uno de los escenarios de la planificación territorial que hagamos. No podemos desarrollar una ciudad sin pensar en que tenemos que implementar en toda esa planificación territorial, en todos esos planes, tenemos de tener presente siempre la infraestructura verde urbana. Es verdad que ahora, ya os he comentado antes, a nosotros ya nos consultan muchísimo en todos los planes de desarrollo de la ciudad sobre cómo planificar esa infraestructura verde urbana, pero con sentido. Siempre hay que darle un sentido, una conectividad, un porqué, y hay que evidenciar bien por qué se eligen un tipo de infraestructuras verdes urbanas u otro y cómo se hacen. Al final también lo que se intenta es que esas infraestructuras verdes pues, sirvan para que las ciudades también desarrollen su economía, para que la ciudad sea una ciudad eh, bueno, que invite a venir, ¿no? Y que invite a vivir en ella. Bueno, todo esto surge del Pacto Verde Europeo, en el que se ven los beneficios de estas infraestructuras verdes y que se ya empiezan a definirse y a hablarse de ellas y a nombrarse en todos los escenarios. Y el objetivo es que las infraestructuras verdes se tengan en consideración en todo el proceso de planificación. Al final, lo que se intenta es reducir, yo diría no reducir, sino diría aumentar los servicios ecosistémicos de la vegetación o de la biodiversidad en las ciudades. Eh, debe ser un elemento central en las planificaciones y bueno, pues lo que hacemos es que las ciudades se adapten al cambio climático. Ya el otro día hicimos una píldora también que hablaba sobre los planes de cambio climático de las ciudades, bueno, los planes municipales de cambio climático o los PAEs, los pactos de alcalde europeos, en el que al principio solo se hablaba de mitigación y mitigación y mitigación, y después ya nos dimos cuenta y Europa se dio cuenta de que no es posible llegar a un futuro solo con mitigación. Debemos de adaptar las ciudades a esos escenarios futuros de cambio climático y no hay otra manera que hacerlo con infraestructuras verdes urbanas, con recuperación de la biodiversidad y con conservación de las mismas. Además, Europa se ha dado cuenta de ello y bueno, va a haber muchísimo dinero en el desarrollo de estas infraestructuras verdes. Eh, creo que ya esa transposición de la normativa europea ya se ha hecho, ya está implementada a nivel nacional. Está la Estrategia Nacional de Infraestructuras Verdes, Conectividad y Restauración Ecológica, que es la que debemos seguir. Primero fue la Estrategia Europea de Infraestructura Verde, que se transpuso a la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde de la Conectividad y la Restauración Ecológica. Las principales competencias son la coordinación intermunicipal, porque las infraestructuras verdes no tienen límite administrativo. Eso sería cometer el mismo error que hemos cometido siempre. La biodiversidad, la conectividad, la naturaleza no tiene límite administrativo y eso tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, debe ser algo intermunicipal y debe ser multiescalar y debe ser multiobjetivo, porque una infraestructura verde servirá pues, para combatir las islas de calor urbano, otra será para recuperar la biodiversidad, otra será para apoyar a esa pérdida de polinizadores y cada una tendrá un objetivo, pero todas entre ellas se coordinarán entre sí. Al final los objetivos pues, son eso que acabo de decir, servicios ecosistémicos puros y duros, servicios ecosistémicos puros y duros. Hacer frente a los efectos negativos del cambio climático, mejorar la biodiversidad y mejorar la conectividad.
Aquí a la derecha os pongo una foto que además me llama mucho la atención, es de una empresa que se llama Urbidermis, y para que veáis que tan importante es la administración como la empresa privada que se ponga las pilas y trabaje, esa empresa privada trabaje con las universidades en investigación. Aquí se está trabajando en un vivero de específico en arbolado urbano. Y desde el principio, ese arbolado urbano se trabaja con un cultivo regenerativo del suelo en todos los sentidos. Al final de aquí se pasa a un cepellón con un sistema de un radicular especial para el corques urbano y trabajando con cultivares muy específicos, con una genética muy específica para que ese cultivar de ese árbol y ese ejemplar se adapte. Desde el principio está pensado para que se adapte muy bien a esos alcorques y a esa ciudad, ese ecosistema urbano que no tiene absolutamente nada que ver con un ecosistema natural. Nunca confundamos el ecosistema urbano con el ecosistema natural en ninguno de los sentidos, porque lo que puede sufrir un árbol o una isla de biodiversidad en una ciudad no tiene nada que ver con un ecosistema urbano. Por eso esas islas y esas arboledas y esa vegetación en la ciudad debe ser vegetación muy bien elegida y muy resiliente. Hablamos otra vez de competencia, que además en el programa SPON, que además lo define muy bien, es multiescala, es multisectorial, debe articularse a través de todos los instrumentos de planificación y alinearse todos los instrumentos de planificación, porque no tiene sentido la desconexión, más ahora, por ejemplo, que estamos trabajando con algunos desarrollos en la ciudad de Málaga o en la ciudad de Cádiz, siempre estamos pensando con la conexión de una zona cercana. Intentamos conectar zonas verdes y no desconectarlas tanto, sino que al final esos corredores verdes dentro de la ciudad estén conectados entre sí. Hay que pensar que esos instrumentos de planificación deben estar muy articulados. Por eso debe de haber una gobernanza que asimile, y esa gobernanza es la que dirija el pensamiento tanto de administraciones como de empresas privadas, como de universidades, como de ONG, como de asociaciones, como de profesionales, y esa gobernanza debe estar muy bien definida. Eh, Además, pues las administraciones deberán de trabajar en conjunto, las locales, las provinciales y las autonómicas, y las nacionales, por supuesto. La cultura esta de gestión territorial es la que os digo que debe de capitanear y debe ser clave para el desarrollo y para diseñar esas infraestructuras verdes futuras. Aquí os pongo una fotografía del Parque del Buen Retiro de Madrid porque, bueno, me gusta mucho ponerla en las presentaciones porque es un parque que aporta muchísimo a la ciudad de Madrid, que además la UNESCO lo ha declarado como Patrimonio de la Humanidad. Y al final, si veis las infraestructuras verdes urbanas, como pueden ser un parque, como es este Parque del Buen Retiro de Madrid, ya no son los que dan servicios ecosistémicos, sino que aumentan el patrimonio de la ciudad. Al igual que tampoco podríamos imaginar una ciudad de Nueva York sin Central Park. Es muy evidente ese ejemplo, pero la realidad es esa. A veces las infraestructuras verdes urbanas se hacen tan necesarias y tan obligadas que forman parte de nuestro patrimonio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que vincularnos con la naturaleza, y la desvinculación de la naturaleza no debería ser una opción en ninguno de los sentidos. Eh, bueno, el reverdecimiento de las ciudades, esa adaptación al cambio climático. Yo aquí ya hablo de adaptación porque estas infraestructuras verdes y este desarrollo, diseño, ejecución de las infraestructuras verdes, pues siempre va a esa adaptación hacia escenarios climáticos futuros. Esos servicios ecosistémicos deben estar muy bien pensados. Tenemos que tener claro que la climatología a día de hoy no es la que vamos a tener en 2050 ni en 2100. Y tenemos que pensar en esos escenarios. Además, tenemos muchísima información para conocer. Un servicio ecosistémico muy importante es la termorregulación, la absorción de CO2 y la mejora de la calidad del aire. La absorción de CO2, además, nos sirve muchísimo para darle un valor económico a ese servicio ecosistémico, dado a que, bueno, pues el CO2 pues ya se monetiza,
incluso está en bolsa, y podemos calcular que ese servicio ecosistémico, valorarlo. La valorización de los servicios ecosistémicos y llevarlo a temas económicos, creo que al final será todo. O sea, tenemos que economizar, valorar esos servicios ecosistémicos que nos dan las infraestructuras verdes para que encajen en este sistema en el que vivimos. Y en eso trabajamos muchísimo nosotros. Y bueno, el que nos lo pone más fácil a día de hoy es el secuestro de CO2. Bueno, aquí pongo otro ejemplo de Nueva York, cómo se puede volver atrás, como una zona que era gris, una infraestructura que no hacía y no aportaba ningún servicio ecosistémico, se puede convertir en un elemento natural y aportarnos tanto a nosotros. Esto era una High Line de un tranvía que iba por la superficie que al final se dejó de utilizar y se ha convertido en un paseo natural increíble y que ha dado la vuelta al mundo porque era una zona que no tenía ningún valor añadido y al final se ha convertido en una zona con muchísimo valor dentro de la ciudad de Nueva York, que además ya está construida totalmente y no tiene lugares para seguir creciendo en zonas verdes. Aquí vuelvo a repetir, bueno, que la evaluación, la planificación y la puesta en valor de la conservación de los espacios verdes es la estrategia fundamental para diseñar los territorios resilientes, que son las ciudades. Las ciudades deben ser ciudades resilientes gracias a estas infraestructuras verdes que vamos a diseñar y que vamos a llevar a cabo. Después siempre tenemos que pensar en que tenemos que cumplir pues, los metros cuadrados por habitante de zonas verdes, mínimo. Ahora también habréis escuchado muchísimo de la regla del 330-300, que debemos tener, ver 3 árboles desde casa, una zona verde, un árbol a 30 metros y una zona verde a 300 metros de cada uno de los habitantes. Bueno, las zonas verdes pueden estar en muchos sitios. Aquí tenemos otro ejemplo. Ese techo verde en Japón. Debemos de cumplir los mínimos obligatorios que nos recomiendan las legislaciones y sobre todo las autoridades sanitarias como la OMS. Debemos de cumplir mínimamente lo que nos dice, pero tenemos que ir mucho más allá. En este sentido, ya no sirve cualquier tipo de espacio dentro de la ciudad. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de lo que os he dicho antes. La infraestructura verde urbana es tan grande esa definición que nos sirve en cualquier tipo de... O sea, al final hay muchísimos tipos de infraestructuras verdes, de las naturalizadas que se conservan por sí solas, que son infraestructuras verdes naturales, pues corredores periurbanos, parques periurbanos, que al final ellos por sí solos son capaces de salir adelante con una conservación, está claro. Y después están las infraestructuras verdes urbanas que debemos de conservar nosotros, ¿no? Bueno, pues en ese sentido el abanico se abre tanto, tanto, que aquí os he dejado unos cuantos ejemplos, que vamos desde el arbolado urbano hasta pavimentos permeables, hasta reutilización de aguas residuales, hasta humedales artificiales, jardines de vida silvestre, los bosques urbanos, jardines verticales, cunetas verdes, todo, absolutamente todo nos vale como infraestructura verde urbana, siempre que tenga un buen sentido, una buena lógica y que sepamos para qué y por qué. Siempre para qué y por qué. Ya no nos vale hacer zonas verdes porque sí, porque, bueno, yo voy a desarrollar esta parte de la ciudad y tengo que eh, tener de zona verde 1000 metros cuadrados y hago lo que sea y planto lo que sea sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de conectividad con otra zona verde. Al final eso no nos sirve ya. Ya no tenemos tiempo para eso y tenemos que planificarlo todo muy bien. Y aquí, bueno, os pongo otro ejemplo. Bueno, otros casos de la diferencia entre mitigación y adaptación. Al final, la mitigación se basa en el control, es un cálculo de emitir menos gases de efecto invernadero y tener menos emisión, más emisión. De esa manera nos dimos cuenta que eso no servía para nada, porque nosotros debemos de desarrollar nuestras ciudades
adaptándola para reducir la vulnerabilidad de las mismas ante los efectos del cambio climático. Debemos tener ciudades resilientes y para eso es muy importante la adaptación. Y aquí a la derecha, en los dos círculos, la conjunción de ambos, vemos que entre adaptación y mitigación tenemos lo primero que aparece es la infraestructura verde. ¿Por qué? Porque la infraestructura verde nos adapta a las ciudades al cambio climático, pero nos sirve como emisión de CO2, como soberanía energética, porque hace que se enfríen nuestras ciudades y nuestros edificios. Eh, entonces se mueve entre estos dos círculos, adaptación y mitigación. La infraestructura verde nos da servicios ecosistémicos muy grandes. Porque no solo se queda en adaptación, sino que esos grandes sumideros de CO2 los necesitamos dentro de las ciudades. Y bueno, yo ahora voy a hablar de los servicios ecosistémicos tal y como los definió la UICN. Los servicios ecosistémicos lo que hace es que nos brindan beneficios a los seres humanos eh, por, porque lo necesitamos para vivir prácticamente. Realmente a veces parece un poco raro que tengamos que llegar a definirlo y a evidenciarlo tanto, ¿no? Que al final nos hemos desvinculado tanto de la naturaleza que tenemos que definir, evidenciar, definir hasta el último detalle qué son los servicios ecosistémicos y por qué los necesitamos para vivir. Pero bueno, aquí estamos y si lo tenemos que hacer, lo haremos y lo definiremos al máximo posible para que quede claro que son necesarios para nuestra supervivencia. Pues la UICN los dividió en servicios de regulación, que nos aportan pues, servicios ecosistémicos para la polinización, regulación del clima, regulación de saneamiento y agua, regulación de enfermedades, servicios de aprovisionamiento, como son recursos energéticos, fibra para la botánica, la leña, el agua dulce, ese filtrado de agua dulce y esos alimentos que nos da la vegetación. Servicios culturales, al final un parque periurbano o un parque en la ciudad, un gran parque en la ciudad, un gran corredor verde, nos está dando un servicio cultural bestial, pues para todos, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros animales, son servicios estéticos, recreativos, en muchos casos incluso espirituales y religiosos, nos sirven para educar muchísimo y después están los servicios de soporte, que lo que hacen es que pues forman suelo, nos filtran agua, tienen una producción primaria de biomasa, por ejemplo. Lo que hacen es que nos dan un soporte muy importante para nuestra vida. Ya sabemos que los recursos naturales pues, cada vez son más limitados, cada vez somos más, estamos llegando ya al límite de población y estos servicios de soporte cada vez son mucho más justitos con lo que nosotros necesitamos. Hemos aumentado tanto las necesidades de estos servicios de soporte que, bueno, hablando otro día de temas hídricos, ya llega un momento que las temporadas de sequía ya son mucho más importantes porque las necesidades hídricas que tenemos a día de hoy son muchísimo más grandes que las que teníamos antes. Por lo tanto, cualquier época de sequía es mucho más dura y mucho más impactante para nuestra sociedad. Y bueno, aquí hablo un poco de los servicios ecosistémicos sí, con el reverdecimiento y bueno, creo que esto ya lo hemos mencionado exactamente antes. Bueno, aquí hago hincapié en la isla de calor urbano ya. Hablo directamente de islas de calor urbano y de lo que son y de el problema que tenemos del albedo en las ciudades, del asfalto, de los techos metálicos, de las vías de tren, de esas carreteras tan... que al final lo que hace es que cuando aumenta la temperatura tantísimo, eh, esas infraestructuras grises que no tienen ningún tipo de vegetación, lo que hacen es que aumenta de manera exponencial ese calor dentro de la ciudad. Y aquí
vemos, pues, claros ejemplos. Si veis arriba a la derecha, bueno, esta imagen es en Milán, el 18 de junio de 2022, porque fue uno de los días más calurosos que tuvieron en ese año, y se tomó esta imagen, que es muy impactante, y cómo hace que un proyecto, por ejemplo, un proyecto de jardín vertical, que veis justo debajo del nombre de Isla de Calor Urbano, cómo disminuye la temperatura de la ciudad, cómo las vías del tren arriba a la derecha aumentan muchísimo la isla de calor urbano. Eh, Vemos aquí otro parque en el centro que disminuye muchísimo la temperatura. Abajo veis a la derecha el mercado. Mm, Aquí en Málaga nos pasa igual, el mercado está tan caluroso porque los techos de los centros comerciales y de, pues en este caso un food market, suelen ser metálicos y lo que hacen es que aumentan muchísimo la temperatura en momentos de olas de calor. Estas islas de calor urbano son las que tenemos que evitar mediante infraestructuras verdes, mediante techos verdes, mediante jardines verticales, mediante verificación y naturalización de nuestras infraestructuras grises, porque por ejemplo, este mercado que veis aquí abajo a la derecha, no solamente se calienta él, sino que está trabajando muchísimo los aire acondicionados en ese momento, están calentando todo su alrededor mucho más, los barrios alrededor los calientan muchísimo más, y no solamente es que se quede el problema en él, sino que al final son como llamas que crean el incendio en la ciudad. Esas son las llamas que tenemos que combatir y tenemos que ir primero a estos cálculos de islas de calor urbano, cuáles son esos puntos tan calientes, y ir a por ellos, a adaptarlos, a mitigarlos y a ir creando poco a poco pues, esas ciudades más amables y más confortables. Otro problema importante y en el que tenemos que trabajar muchísimo es en el intentar evitar la fragmentación o intentar ahora solucionar tanta fragmentación que hemos creado. Bueno, ojalá todas las fragmentaciones fueran como las de esa foto, pero las hay muchísimo peores, como ya sabéis. La fragmentación es un problema muy importante para la biodiversidad. Las comunidades, tanto vegetales como animales, eh, sufren muchísimo por esa fragmentación. Esas carreteras que al final son carreteras que separan muchísimo los corredores verdes, hacen que la biodiversidad se frene en ellas, que las poblaciones no puedan interactuar entre sí, las sinergias entre diferentes comunidades vegetales se separen y al final sufran muchísimo para su desarrollo. Y la conectividad es muy clave para la conservación de la biodiversidad. Debemos esos procesos de flora y fauna silvestre contribuyen a la adaptación al cambio climático. Al final, para que la biodiversidad se adapte al cambio climático, necesitamos que haya mucha biodiversidad, sobre todo mucha biodiversidad genética. La evolución funciona gracias a esa biodiversidad genética y esa interacción entre elementos de mucha biodiversidad genética que al final van creando esos individuos que surgen muy adaptados a la nueva climatología que llega. Si nosotros tenemos muy baja biodiversidad genética, ¿qué ocurrirá? Que seguramente no nos dé tiempo a que las especies evolucionen. Además, sumamos a que vamos muy rápido y a estos escenarios climáticos futuros vamos a llegar de una manera muy drástica. Nunca antes hemos ido tan rápido en la historia de nuestro planeta. Sí ha habido cambio climático, por supuesto. Sí, ha habido muchísimos cambios climáticos, globalizaciones, biocalentamiento, ha habido extinciones de especies. Pero en esta ocasión este cambio climático está siendo demasiado acelerado y a las especies no les da tiempo. Uniendo eso a la pérdida de biodiversidad, nos vamos a ver en un problema muy grave que tenemos que ir solucionando. Y la conectividad es algo muy importante y se puede solucionar muchísimo con infraestructuras verdes en ese sentido. Bueno, ahora hago una pequeña diferencia entre infraestructura gris e infraestructura natural o verde. Bueno, las infraestructuras grises son las necesarias para desarrollar las ciudades. Al final, las infraestructuras grises
pues son nuestras carreteras, nuestras maneras de conectarnos entre nosotros, conectar nuestras ciudades, conectar pues, los medios de transporte, eh, nuestra depuradora, bueno, pues lo que es una infraestructura gris. Eh, ¿Y qué necesitamos entonces? Bueno, pues necesitamos que se compensen esas infraestructuras grises con nuestras infraestructuras naturales o verdes. Ya sea infraestructuras naturales que debemos de conservar, perdón, o infraestructuras verdes que debemos de desarrollar nosotros. Eh, Debe de estar muy equilibrado esa infraestructura verde con esa infraestructura gris. No podemos ya solamente desarrollarnos con infraestructura gris porque sabemos, y ya hemos visto antes, esa isla de calor urbano, que si solo hacemos plazas duras, sin ningún tipo de vegetación, o carreteras o vías de tren sin ningún tipo de infraestructura verde asociada, vamos por mal camino. Por lo tanto, debemos de escalar pues, estas dos infraestructuras y que vayan de la mano. Tienen que ir de la mano en la planificación territorial y debemos de equilibrarla cada vez más. Porque toda inversión que se haga en infraestructura verde, al final va a venir repercutida en mejora de la calidad de vida y del confort climático de la ciudad. Nosotros vivimos en ciudades mediterráneas y con una climatología que vamos a ir a peor, y nuestras ciudades necesitamos que sean amables, que tengan un confort climático al que la gente quiera vivir. Nuestra principal industria ahora mismo es el turismo, y si si el turista deja de venir, será un problema. Además, que nosotros mismos necesitamos y nos merecemos ciudades amables, con biodiversidad, con un confort climático adecuado y en el que se pueda hacer vida. Bueno, ahora hablo un poco de guías metodológicas para identificar infraestructuras verdes. Estas son propuestas para la identificación de infraestructuras verdes, porque ya os he comentado antes que lo que se hace es que se estudia la infraestructura, qué conectividad tiene, qué valor ponderado de la conservación tiene, si es una R clave, valoración integrada, compromiso y sinergia. Al final, lo que se intenta es ponderar en dos tipos de infraestructura. Si es una infraestructura para la conservación, una infraestructura que debemos de crear o de regenerar. Entonces, vamos a irnos a dos tipos de infraestructuras, las naturales y las naturizadas, o el que debemos intervenir, o tenemos que crear desde cero. Y bueno, estas son guías metodológicas del Ministerio para, pues, para llegar a esas cartografías de infraestructuras verdes. También, bueno, aquí os pongo un ejemplo de esta cartografía de infraestructuras verdes. Además, os he puesto este ejemplo tan bonito, ¿no? Que es el Cinturón Verde de Vitoria, que como veis está tan bien conectado entre sí. Aquí no pensaron solamente en hacer zonas verdes, sino sino en conectarlas entre sí, porque si no, sabían perfectamente que tenía muchísimo menos sentido. Y como veis aquí a la derecha de la imagen, veis que está el Parque Anillo Verde de Vitoria y infraestructura verde. Se diferencia muy bien el verde del anillo verde, que es un anillo verde, infraestructura verde natural, a la infraestructura verde urbana de Vitoria, que es una infraestructura verde urbana, el IBU, ¿vale? Entonces tenemos los dos niveles, el nivel de infraestructura verde para conservación o para restauración, porque son áreas que todavía proporcionan muchas funciones ecológicas importantes, pero la capacidad puede mejorarse muchísimo y la conectividad puede mejorarse muchísimo, por lo tanto tendremos que intervenir más que en la infraestructura verde de conservación. Bueno, ahora mismo son propuestas de cartografía de infraestructura verde, esto tendremos que desarrollarlo mucho más, iremos a más y sobre todo diferenciarla pues, por servicio ecosistémico, por qué nos aportan unas a otras y demás. Pero lo que está claro es que tienen que estar conectadas entre sí. También hay más visores de infraestructura verde. Aquí tenemos de red terrestre y marina en el mismo ministerio. Yo os he dejado el enlace por ahí en la presentación. De todas maneras, si queréis cualquier enlace, cualquier referencia, yo os mando todas las que necesitéis o con las que trabajamos nosotros. Siempre que, bueno, que son realmente las que hay, tampoco hay muchas más. Eh, y bueno, restauración ecológica. Para el tema de restauración ecológica,
tenemos la estrategia estatal de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica que ya hemos dicho antes, que es la transposición de la estrategia europea. En este sentido, nosotros hemos hablado muy bien en la definición de conectividad y restauración ecológica, porque creo que es que sin esa conectividad y esa restauración ecológica de algunas zonas que necesitan esa restauración, no solo conservación, no llegaremos a ningún sitio. Por lo tanto, y aquí me gusta mucho el último párrafo de la derecha, si veis todos los actores que se conectan para hacer esta guía, pues todo este tipo de actores que se conectan para hacer esta guía son los actores que se necesitan para desarrollar la infraestructura verde. Si veis aquí, pues han participado científicos, consultores de las administraciones, todo tipo de administraciones, las generales del Estado, las autonómicas, las locales, empresas, ONG, porque al final todas y cada uno de estos actores son totalmente necesarios. No podemos llegar a un buen puerto sin contar con todo y cada una de ellas. En el sentido de los ayuntamientos necesitan, pues, por ejemplo, de las urbanizadoras, porque hay muchísimos ayuntamientos que no tienen dinero para desarrollar, pues, un bosque urbano, una conexión de una zona verde urbana con otra, porque al final las urbanizadoras son las que desarrollan las ciudades, las que ponen el dinero y las que van a desarrollar esas zonas verdes. Eh, si no, el ayuntamiento no tendría dinero para desarrollarlo tanto. Entonces, esas urbanizadoras también deben de estar metidas en este paquete. Son las que al final van a desarrollar esta zona verde, esta infraestructura verde urbana en los pliegos de condiciones que se sacan en los ayuntamientos. Debe de ir muy bien definido, debe de obligarse, pero también el buen hacer de estas urbanizadoras es muy necesario para el buen desarrollo de las ciudades. Todos los actores son importantes. Como os he dicho antes, el nombre de la estrategia me parece fenomenal y al final debemos de desarrollar ese efecto de verde pensando en esa conectividad y esa restauración ecológica. Bueno, os dejo esta guía que a lo mejor muchos de vosotros ya la conocéis, pero bueno, está muy, muy completa. Bueno, y ahora os hablo un poco más a nivel local, como nosotros desde el área de cambio climático apoyamos y asesoramos a entidades privadas y ayuntamientos. En este caso he puesto un claro ejemplo de aquí a los que conozcáis el barrio del Soho, pues se ha hecho todo este muro verde, se ha naturalizado esa infraestructura gris y ahora bueno, se está haciendo una iniciativa muy importante que apoyamos desde la Cátedra de Cambio Climático, perdón, de renaturalizar Málaga. Renaturalizar Málaga en este sentido. Tenemos muchos barrios, muchas calles que es muy difícil desarrollarle e implantar una zona verde, pero sí tenemos este tipo de posibilidades que tenemos que trabajar y que llevar a cabo, porque este tipo de muro verde aporta muchísimo a una calle, a un barrio que tiene muy poca infraestructura verde, muy poco arbolado urbano, que tiene calles y plazas muy duras. Pues si tenemos que apoyarnos en el vertical, tenemos que apoyarnos en el vertical. Si tenemos que apoyarnos en los techos verdes, tenemos que apoyarnos en los techos verdes. Lo que está claro es que la vegetación debe tener presencia en todas y cada una de nuestras estancias en la ciudad. Porque ya estamos trabajando, bueno, incluso este jardín está regado con agua regenerada de las aguas grises del propio hotel. Ha tenido muy buena recepción incluso por los clientes, que en principio parecía que a lo mejor mucha gente decía, no, es que los clientes quieren estar en esas habitaciones que aportan esa agua gris para regar esa vegetación. Y estos son los tipos de iniciativas que tenemos que apoyar. Son pequeñas, tenemos que ir a más gran escala, pero bueno, todo suma. Eh, y aquí os pongo pues otros ejemplos, ¿no? Aquí os pongo unos esquemas de unos techos verdes, una naturación porque el término naturación contempla un escenario de posibilidades, porque al final lo que estamos implantando vegetación en zonas urbanas, en zonas grises, en zonas que nunca han sido naturales. No podemos hablar de renaturalizar, pero sí podemos hablar de naturalizar o de naturizar.
Porque lo que vamos a hacer es naturalizar un sitio que nunca ha estado naturalizado. Y bueno, el término suena un poco raro, pero es así. También tenemos que jugar, pues, en este caso, con elementos naturales, por en este caso barro, porque al final aporta muchísima soberanía energética, muchísimo lucha contra las olas de calor urbano, eh, y aporta muchísimo a la vegetación. Hace que no se caliente tanto, que soporte muchísimo más y que sea muchísimo más permeable para el agua de lluvia. Bueno, y aquí os pongo unos cuantos ejemplos de naturación intraurbana, periurbana, naturación de edificios en verticalidad, que es lo que he dicho antes. Si tenemos que irnos a vertical o a muros verdes o a techos verdes, tenemos que irnos a esto. Y si hay barrios que tenemos que crecer la vegetación por ahí, tenemos que crecer la vegetación por ahí. Y todo conformará parte de una infraestructura verde urbana. Y al final se conectará. Si tenemos que pensar que los techos verdes pues, nos van a aportar islas de biodiversidad para polinizadores, pues será un servicio ecosistémico para polinizadores o para la reducción de la isla de calor. Bueno, aquí hablamos de otra vez de compatibilidad verde-gris, de que no podemos desarrollar la ciudad y la infraestructura sin pensar en que se tiene que intercalar entre ellas la infraestructura verde, que puede ser natural o naturalizada, pero ya os digo que deberíamos de activamente, cada vez que desarrollamos una infraestructura gris, asociarla a una infraestructura verde, para compensar y para equilibrar todo el desarrollo de estas infraestructuras grises, que, bueno, que son también necesarias, pero que tenemos que controlar y tenemos que diseñar de una mejor manera que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Hay muchos ejemplos y se puede hacer muy bien y bueno, son buenas prácticas que al final podréis ver muchos ejemplos ya por todo el mundo de esa infraestructura verde asociada a infraestructuras grises, que son al final las que compensan y nos hacen nuestras ciudades más resilientes y más adaptadas a los escenarios de cambio climático. Bueno, y ahora os voy a hablar un poco de cómo nosotros desde el principio, si vamos a trabajar sobre una ciudad para diseñar esas infraestructuras verdes, cómo desde el principio lo que hacemos es ver en qué situación está la ciudad. Trabajamos muchísimo viendo el índice de NOIDVI, el índice de área verde urbana, el índice foliar. Trabajamos estudiando la isla de calor urbana que tiene esa ciudad. Aquí os pongo un ejemplo de, trabajamos con el IS Global, que es el índice de salud global del Instituto de Salud de Barcelona, y pues aquí te hace un ranking de en qué posición está tu ciudad. Son 866 ciudades europeas, y puedes ver perfectamente pues, en qué posición está la ciudad, qué área verde, para hacerte una idea de dónde estás. Luego irás mucho más a detalle y a estudiar mucho más pormenorizadamente, pero puedes saber y partir de una base. Estudiamos también los horizontes climáticos vía el IPCC, descargando datos pues, de Andalucía de la Azteca, o bueno, te puedes descargar datos de escenarios climáticos eh, para ver en 2050 y en 2100 en qué escenario climático vamos a estar y qué desarrollo, qué diseño de infraestructura verde vamos a necesitar. Tenemos que estudiar las necesidades singulares de cada ciudad en concreto. Aunque antes hemos hablado de que no hay desconexión y no hay límites administrativos, pero cada zona y cada región geográfica es diferente y la infraestructura verde necesarias serán diferentes en cada uno de los sitios. Tampoco podemos comparar aquí a lo mejor un anillo verde como el de Vitoria, o sea, esa solución basada en la naturaleza que tiene Vitoria, aquí las tenemos que estudiar de otra manera porque vamos a tener y tenemos una climatología totalmente diferente. Y tampoco tenemos ese recurso hídrico tan boyante como lo tienen ellos. Entonces, pues nosotros partimos de la base de una caracterización climática actual de la ciudad. Aquí a la derecha, con Local Clim de la FAO, trabajamos muchísimo pues, ver los periodos vegetativos que existen en la ciudad según esa caracterización climática que hemos hecho pormenorizada de la ciudad o de la región. A lo mejor son dos ciudades en conjunto o una región entera. Y bueno, empezamos trabajando con los periodos vegetativos,
con cuánto tiempo va a tardar en desarrollarse un arbolado urbano o un bosque urbano o una zona periurbana, si vamos a trabajar desde cero, cuánto tiempo vamos a tardar en tener esos servicios ecosistémicos que necesitamos. Para eso es muy importante esta caracterización climática y esta caracterización del periodo vegetativo de la ciudad o del territorio. Aquí veis un ejemplo, pues, cómo trabajamos todos los datos del IPCC. Las variables más importantes que nosotros observamos son los números de días cálidos anuales, los días de lluvia, número de días de lluvia anuales, número de noches cálidas anuales, número máximo de días húmedos consecutivos anuales y duración máxima de días de horas de calor, que son al final las que van a afectar muchísimo a la vegetación dentro del ecosistema urbano o periurbano y que vamos a tener que tener muy en cuenta para ver cómo diseñamos esa infraestructura verde de cara a un futuro para que nuestras ciudades se adapten a esos escenarios de cambio climático que van a llegar. No podemos pensar solo en hoy porque tenemos información muy válida y muy veraz de hacia qué horizontes climáticos, hacia qué escenarios climáticos vamos a ir. Y es por ello por lo que tenemos que estar atentos y pensar en el futuro y no pensar solo en el presente. También trabajamos mucho con la evolución de los ecosistemas. Aquí he puesto un ejemplo de un artículo científico que presentamos de la provincia de Málaga, de esa evolución de los ecosistemas. Aquí lo que hicimos fue calcular los servicios ecosistémicos de sumideros de CO2 de toda la vegetación y la cobertura vegetal de la provincia de Málaga. Intentamos darle un valor, calculamos ese valor según el valor del CO2 en ese momento y lo que hicimos pues es que llegamos a la conclusión de que habíamos perdido muchísima captación y secuestro de CO2 por el desarrollo que estábamos teniendo en la ciudad. Porque muchas veces invertimos mucho en reforestación, es verdad que se está reforestando, se está conservando, pero cuando el desarrollo de la ciudad es cambiar infraestructura verde por infraestructura urbana, infraestructura verde me vengo a referir incluso también zonas de cultivo, y lo que hacemos es cambiarlo por una infraestructura urbana o una infraestructura industrial, lo que estamos haciendo es perder secuestro de CO2, estamos impermeabilizando, estamos perdiendo secuestro del suelo, de CO2 del suelo, y al final pues calculamos esos saldos netos en euros, en esta ocasión, si veis, eran dólares de 2015, que eran los últimos oficiales. También lo que hacemos es pues, trabajar con gemelos climáticos, tanto pues, de gemelos climáticos actuales, gemelos climáticos de escenarios futuros, para ver y observar infraestructuras verdes que han tenido éxitos en esos escenarios climáticos en otras ciudades con un gemelo climático similar al nuestro, donde están mucho más desarrolladas esa infraestructura verde urbana o esa planificación de infraestructuras verdes urbanas. Trabajamos con esos gemelos climáticos para poder recabar información de casos de éxito o de literatura o de toda esa información que nosotros podamos recabar para traernos y para ya tener casos de éxito que podamos traer aquí. El tema de los gemelos climáticos para nosotros es muy importante porque hay ciudades con gemelos climáticos como California, como Australia, que ya están muy desarrollados en este tipo de aspectos y nos dan muchísima información para nosotros poder trabajar aquí y no partir desde cero. También trabajamos mucho con la nucleación, ya no solamente queremos plantar un árbol por separado, sino queremos que haya una isla de biodiversidad, que la vegetación interactúe entre sí, que al final todo esté conectado y tenga un sentido. La vegetación y la naturaleza funcionan entre sí y lo queremos llevar a cabo también en la ciudad, esas islas de biodiversidad que al final nos van a aportar mucho más servicios ecosistémicos que vegetación que no interactúa entre sí o que no tiene simbiosis entre sí. El tema de la nucleación es algo que trabajamos mucho y que creo que es lo que se debe hacer pues, para trabajar esa infraestructura verde. Todos los estratos de la vegetación son los que tenemos que trabajar. Y bueno, yo ya termino y os dejo, creo que he terminado más o menos en hora y os dejo esto que hice el otro día con inteligencia artificial de Calle Lario con esta imagen que me parece tan bonita y que la veo tan difícil, pero bueno, todo llegará cuando los toldos no sean suficientes. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, Pedro. Eh,
esta imagen es muy interesante, la verdad. Pues ha estado muy bien, ha hecho un recorrido muy interesante por lo que es la infraestructura verde y sobre todo por cómo hay que trabajar, eh, cómo hay que trabajar conjuntamente en la sociedad en general, con todos los actores. Y bueno, ahora estamos en la... podéis hacer preguntas, cualquier cosa que necesitéis, mm, cualquier pregunta, quiero decir, cualquier duda que tengáis. Y, y bueno, aquí van diciendo algunos asistentes cosas, Gonzalo, gracias y todo eso, pero a mí me gustaría destacar una de las cosas que has dicho mm, sobre que has puesto ejemplos concretos, que la verdad es que, hombre, el hecho de que tú estés como investigador haciendo ese tipo de trabajo, de estudios y tal, pues nos abre mucho los ojos, ¿no? Porque siempre hemos oído conferencias mm, sobre lo que hay que hacer, pero en esta ocasión tú has puesto casos prácticos de lo que se evalúa y además lo has monetizado en esta ocasión con lo que perdemos y cómo hay que gestionar, ¿no? ¿Conoces algún sitio concretamente donde se esté trabajando en este sentido para invertir ese valor y que el carbono y la valoración sea positiva? ¿Habéis trabajado con algún ejemplo de ese tipo aquí en Pues, España o en sí, Andalucía mejor? mira, bueno, hemos trabajado, ahora estamos trabajando además en un sitio más cercano, más bonito, y que creo que va a salir un trabajo muy interesante. No sé si conocéis Distrito Z. Sí, sí, vamos, yo lo conozco. Bueno, pues Distrito Z estamos trabajando desde el principio, que además es como hay que hacer las cosas, desde el principio, en esa valorización, estamos trabajando en los escenarios climáticos futuros, la isla de calor urbano en esa zona en concreto, y en el desarrollo de todas las zonas verdes urbanas y de cómo se pueden conectar entre sí, o de un futuro, cómo poder conectar, si la ciudad sigue creciendo por allí, a los demás puntos de la ciudad. Estamos trabajando desde cero y muy bien, además, con muchos actores, desde las empresas de jardinería asociadas a ese desarrollo que nos están escuchando mucho, a las urbanizadoras que están trabajando allí, y tenemos un equipo muy, muy bueno trabajando que creo que, como hay que hacerlo, y que creo que va a quedar un trabajo muy interesante, y estamos valorando los servicios ecosistémicos desde ya. Además, haremos cálculos como con ITRI de ese rodo que se va a plantar allí, de ese ITRI que dimos con Anja, de cómo se va a plantar, de lo que se va a plantar allí, de ese inventario de alborado que se va a plantar allí, de los servicios ecosistémicos que aportará de aquí a 50 años. Y bueno, el desarrollo queremos darle mucho sentido a todo lo que se va a plantar allí desde cero, y que cada cosa que se haga tenga un valor y un servicio ecosistémico claro y lógico y con sentido, y que creo que va a quedar un informe y un trabajo bastante interesante, y espero que se lleve a cabo al 100%. Muy bien, gracias. Aquí hay preguntas muy interesantes, gracias. Con ganas de segunda parte, muy interesante. Dice, ¿los sistemas de estudio de horizontes climáticos aportan información sobre cada municipio? Es una pregunta que hace María Ángel. Sí, 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 por supuesto. Puedes descargar datos de cada municipio. Es verdad que lo que hay que hacer es trabajar los datos, ponderarlos, y después ver las líneas de regresión, cuáles son las que tienen más sentido y a las que le puedes hacer más caso. En el ejemplo que hemos visto antes, nosotros estudiamos todas esas variables que os he dicho, pero después le hacemos caso a lo mejor a dos que son las que nos dan más fiabilidad según la R cuadrado, porque al final queremos ver que sea fiable lo máximo posible, ¿vale? Y de que esa línea de tendencia sea lo más veraz posible para que tenga sentido y que sepamos bien que es verdad que eso va
a ocurrir. Además, estudiamos los escenarios climáticos en 4,5, que creemos que con la ley de cambio climático, que al final supongo que tendrán que cumplirse en 2030 y en 2050, espero que sea el 4,5 el escenario y no el 8,5. Si queréis, no sé, yo le puedo pasar a Aurora desde dónde, desde que nos descargamos nosotros la información, y cualquier consulta me la podéis hacer por correo electrónico. Escribís un correo electrónico, aquí tiene Pedro, ha puesto Pedro el suyo, o también a través de Anja, que ya tenéis nuestro correo. Mm. Muy bien, pues Antonio Guillén pregunta, muchas gracias por esta píldora. Yo siempre digo a nivel de broma que espero que sean píldoras y no supositorios. En este caso ha sido píldora. Pero bueno, Antonio Guillén dice, yo quería preguntar si procede por la adaptación de la vegetación que se utilice para las infraestructuras verdes, cómo hacer entender a la sociedad que el uso de flora nativa es beneficiosa, aunque no sea tan vistosa o tarde más en ganar porte. No sé si has trabajado algo en esto. Me refiero al IPCC. Sí, No, me Antonio, refiero al IPCC, lo decía María Ángeles. sí, sí, Mm, eso ya lo hemos contestado, creo. Sí, 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 María sí. Ángeles tiene otra duda, que la pregunte. Antonio, esa pregunta es muy interesante. Y creo que, como he dicho antes, los ecosistemas urbanos no tienen nada que ver con los ecosistemas naturales. No quiere decir esto que la vegetación y una vegetación, una especie muy bien seleccionada y que aporten servicio ecosistémico a la ciudad, sea interesante tenerla dentro de ella. Yo creo que la vegetación que tenemos nosotros es preciosa. A mí es que hablar de vegetación ornamental ya creo que no tiene sentido, porque tenemos que hablar de vegetación en todos los sentidos, vegetación que nos aporte servicio ecosistémico, y no tiene que ser vegetación ornamental, porque al final la vegetación ornamental solamente, si nos vamos a la palabra ornamental, lo que nos está haciendo es embellecer la ciudad. Y nosotros no queremos que nos embellezca la ciudad, que sí, pero lo que queremos es que nos aporte un servicio. Es verdad que pues, hay muchísimos tipos de vegetación, y ahora, por ejemplo, en Barcelona están teniendo muchísimos problemas con la isla de calor urbano, y las encinas que había allí están muriendo todas. No están soportando esa contaminación tan grande dentro de la ciudad. Y al final lo que hay que elegir muy bien la especie. Yo no hablaría de autóctona ni alóctona, sino hablaría de vegetación adaptada a la ciudad. Muy bien. Bueno, Salvador Ramírez, bueno, yo tengo que añadir a eso de que tú has dicho de ornamental, es que es como los edificios. Los Mm. edificios sirven para vivir, eso es su objeto fundamental. Luego pueden ser bonitos o feos. Pues en las plantas tiene que pasar lo mismo, solo que al revés, lo hemos elegido por bonito, pero lo fundamental de las plantas es que dan beneficio ecosistémico, ¿no? Eso es. Eh, Dice Salvador Ramírez, ¿qué ha quedado el proyecto del Anillo Verde de Málaga? Pues creo que eso está dentro del plan Alicia, que todavía no se está desarrollando, pero está diseñado entero. Vaya, el departamento trabajó también, el departamento de botánica, y creo que está desarrollado entero, pero está ahí, está por hacer. Nosotros además creo que íbamos a hacer el cálculo de los servicios ecosistémicos, de si el anillo verde terminase de hacerse, para darle esa valorización al anillo verde de Málaga. Muy bien. Miguel Páez dice, muy ilustrativa exposición, muchas gracias. Pregunta, por el comentario sobre el avance de California y Australia en esta materia, ¿se puede pensar que Europa está rezagada? ¿Cómo está el compromiso a nivel mundial en este tema? Bueno, he dicho de California y Australia porque son gemelos climáticos nuestros. O sea, Exactamente, tú lo has comentado por gemelos climáticos, no porque estén eso. más Eh, avanzados. lo he comentado por gemelos climáticos nuestros. No, Europa está muy avanzada. Ya habéis visto que ahora París ha sacado una normativa de que va a adaptarse al cambio climático de manera bestial, porque, bueno, pues que ya han visto claro que es que allí en París, en verano, la isla de calor es increíble, y es que la gente no puede estar allí. Entonces, las ciudades, yo creo que Europa está muy, muy avanzada. Yo hablaba de California y Australia, que aunque también está California sobre todo,
está muy avanzada, sobre todo en el arbolado urbano, está muy avanzada. Y Australia igualmente. Esos gemelos climáticos a nosotros nos funcionan mucho, pero sobre todo por donde vivimos nosotros aquí. No sé si aquí hay gente que esté de fuera de Málaga, hay que buscar otros tipos de gemelos climáticos, son los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Sí, hay gente que son de fuera de Málaga también, de Málaga, aunque la mayoría son de Málaga. A Gonzalo Amarillo dice, a mí me gustaría preguntar cómo convencer a los políticos. Gonzalo Amarillo, por ejemplo, no es de Málaga, es de Sevilla, de la provincia de Sevilla. ¿Cómo convencer a los políticos de que la creación de infraestructura y mantenimiento de infraestructura verde es una inversión barata y rentable? Yo creo que la única manera es hacer lo que estamos haciendo, es valorando, intentando monetizar el valor de los servicios ecosistémicos de la infraestructura verde urbana. Y sobre todo, intentar ver que la ciudad, si no es amable y no tiene el confort climático adecuado para la vida en ella, esa ciudad para ese político no valdrá. Entonces, creo que la única manera es valorizar esos servicios ecosistémicos y en eso estamos trabajando. Bueno, Gonzalo sabe que desde cada uno, desde cada posición, pues, por ejemplo, Pedro, como universidad, ellos difunden también sus conocimientos. Nosotros desde AMJA, pues, divulgamos e invitamos a los ayuntamientos a que participen en esta, que claro, obviamente la mayoría de las vienen técnicos de los ayuntamientos, pero a su vez se lo transmiten a los políticos. Nosotros hacemos artículos, cada uno desde su posición tiene que hacerle llegar a los políticos. Yo creo que se va avanzando lentamente, pero se va avanzando y que ya en esta campaña electoral hemos visto que un poquito más se va teniendo en cuenta. Pues yo voy a plantar yo no sé cuántos árboles, pues yo voy a plantar más. Era como una especie de competición a ver quién plantaba más árboles. Sí, sí, Que sí. no es cuestión de plantar, es cuestión de pensar en verde, ¿no? Porque, en fin, hay que, como nosotros, bueno, como los profesionales decimos, ¿no? Pues hay que intentar que los políticos escuchen a los profesionales y a los científicos, y que es como debe de ser, ¿no? Porque cuando hay que hacer un tema eléctrico, pues se asesoran con gente que sepan de ese tema eléctrico. Pues en temas verdes, pues igual. No es cantidad, es calidad. Exacto. Me ha parecido muy interesante y necesaria esta píldora formativa. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. ¿Cree que lo que es, eso pregunta Constanza, cree que lo que está haciendo el vivero del ejemplo de la exposición se Sí, el vivero de las flores. replicará? ¿Lo has leído tú, no, Pedro? Sí, sí, sí. Eso espero, porque yo en ese vivero fue además la semana pasada y sufrí el síndrome de Stendhal. Yo estaba allí alucinando y con una sensación de gracias a que hay alguien que está haciendo las cosas bien y que yo creo que hay mucha gente haciendo las cosas bien, ¿no? Pero cuando las ves te ilusiona tanto y te dan tantas ganas de, de seguir y de crecer. Y yo creo que al final, pues si empresas privadas como esa tiran hacia adelante con ese tipo de investigación, con la universidad y van adelante, las demás se tendrán que poner las pilas, está claro. Es que no queda otra, no queda otra. Yo creo que no queda otra y que si no, pues el que más crezca, el que más desarrolle, pues será el que esté ahí, ¿no? Pero tengo la fe y la esperanza de que se haga en más sitios. Bueno, y aquí también la última creo que ya, Jesús Rodríguez dice, en términos generales, en la política municipal, el árbol deja ver la infraestructura verde urbana. Eh, no sé si lo entiendo bien. Sí, quiere decir que lo mismo que el árbol deja ver el bosque, que si yo entiendo yo que lo que quiere decir es que
que se habla del árbol, pero no de la infraestructura verde urbana, que es mucho más compleja y es la conexión de todos los espacios verdes internos y, por decirlo de alguna forma, internos y externos de la Vale. ciudad, la conectividad de la infraestructura verde urbana, ¿no? Lo dice Pues ya, irónicamente, digo, ya os eso. digo, Lo dice irónicamente como... me Vale. parece bien, que ya os digo, queremos estar presentes en el desarrollo de la ciudad, en todos los tramos que se vayan desarrollando. ¿Para qué? Para ir pensando bien esta infraestructura verde urbana y esa conexión futura de todo de la ciudad, pero está claro que, bueno, que el anillo verde que se ha comentado antes es muy importante. Y sí, es verdad que bueno, se habla mucho de arbolado urbano, pero no porque se hable mucho de arbolado urbano, es porque también tiene que mejorarse. O sea, no es una cosa por otra, sino que al final lo que necesitamos es que tanto el arbolado urbano como otro tipo de infraestructuras verdes estén conectados entre sí. Y sea al final un todo un uno que nos aporte ese servicio ecosistémico. Yo creo que no tenemos que dejar de hablar una cosa por otra, pero bueno, a día de hoy se está haciendo muchísimo hincapié en el arbolado urbano porque se está mejorando. Es verdad que había muchas cosas que pues había que hacerlas mejor, ¿no? Y se están haciendo, por supuesto, y se está mejorando mucho y se está invirtiendo. Y lo que es difícil es la ciudad donde ya está desarrollada y donde ya está ese desarrollo que ya no se puede volver atrás, adaptar e intentar pues generar infraestructura verde en esos sitios donde son tan difíciles y donde es tan necesario, porque donde hay menos vegetación es donde más necesario hay una infraestructura verde. Muy bien. Pues nada, pues yo creo que está cambiando lentamente, pero se está haciendo, dice Jesús. Por Mucho, supuesto. haciendo muchas cosas. Yo cada vez conozco más gente más ilusionante y con más ganas y yo creo que se está trabajando muy bien y bueno, Anja, por ejemplo, pues, trabaja con los mejores, siempre saben perfectamente que ellos siempre intentan eh, ofrecer a los ayuntamientos al mejor profesional, al que mejor lo haga. Yo creo que al final se está creciendo muchísimo en esto y creo que es muy rápido, ¿eh? O sea, que creo que está siendo rápido y que, ya os digo, que a nosotros que ahora mismo nos escuchen tanto eh, urbanistas y arquitectos, me parece emocionante, vaya. Bueno, pues nos vamos con esa esperanza que tú dices, Pedro, y porque si no nos hundimos y hay que tener esperanza y que es lo último que se pierde, ¿no? Y es muy importante, la verdad, para darnos ganas de continuar trabajando en esto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, a Diputación de Málaga, a todos los que estáis aquí, que tenéis la paciencia de escucharnos y por supuesto a Pedro Guerrero que ha hecho una magnífica exposición. Muchas gracias a Encantada. vosotros por estar aquí y por escuchar esto que me parece, no por mí, sino que tenemos que ir a esto, vaya. Y para vosotros por crear estas píldoras informativas, que son geniales. Muy bien. Pues nada, mira, aquí se están despidiendo. Mira, son Soles, una amiga que nos saluda. Bueno, pues Muchas muchas gracias gracias a todos, de y verdad. hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.